Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Las personas viviendo en este mundo, los soldados están dentro de una base militar, los estudiantes en una escuela, y la sociedad en la sociedad misma, pero todos están hundidos en su propio mundo. Para poder despojarse de su propio mundo y poder entrar al mundo de Jesús, allí podrán encontrar una paz que nosotros no tenemos, una sabiduría que yo no tengo, un amor y gracia que yo no tengo. Al entrar en Jesús, podemos disfrutar de la felicidad, del amor y de la paz que hay en Jesús. Sin embargo, las personas no están acostumbradas a disfrutar de estas cosas que Jesús tiene. Por eso solamente buscan la satisfacción de la carne y la satisfacción superficial. Y viviendo en esta vida, solamente siguen los deseos de esta carne. Pero hay algo más profundo que podríamos decir, que es ser esclavo de esta carne. Cuando nos encontramos con Jesús, es muy diferente cuando yo vivo en el mundo de mi corazón. No se puede comparar cuando vivimos en el mundo del corazón de Jesús. Si vivimos siendo uno con Jesús, con un mismo corazón, entonces su sabiduría se vuelve mi sabiduría. Su santidad se vuelve mi santidad. Su amor se vuelve mi amor. Su paz se vuelve mi paz. Existe un mundo como tal y es lo que podemos percibir. Yo muy a menudo digo esto. En el año 1962 me encontré con Jesús. Desde pequeño yo asistía a la iglesia. Hasta el 7 de octubre, Jesús era Jesús y yo era yo. Jamás fuimos uno. En el año 1962, el 7 de octubre, en aquel entonces yo tenía hambre y había una gran dificultad. A medida que fui creciendo, cumplí 16, 17 años. Entonces vivía en la aldea, ahí yo robaba y yo arrancaba las manzanas, arrancaba las papas, asaba la castaña y de esta manera con mis amigos comíamos. Y cuando iba a la iglesia yo pedía perdón y pedía perdón a Dios por mis pecados. Nunca podía librarme de mis pecados, siempre estaba pecando. Y en el año 1962, el 7 de octubre, ese periodo de mi vida fue el más difícil. Me encontré con Jesús. Por primera vez, la sangre que Jesús derramó en la cruz limpió todo mi pecado y yo pude entender esto. Antes, por pecar, yo pensaba que era pecador. Pero a medida que iba leyendo la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si la Biblia dice así, entonces yo soy justo. Desde ese momento mi vida comenzó a cambiar. Ahora me encontré con Jesús. Comencé a preguntar y consultar a Jesús, a leer la Biblia y a acercarme a Jesús y escudriñar a Jesús. Hay una diferencia con las personas y conmigo. La mayoría de las personas se aman mucho a sí mismas, pero yo de verdad me aborrecía, me odiaba tanto. Siendo yo tan deficiente, yo trataba de mostrarme bien a la gente y mentía y engañaba a la gente y siempre aparentaba estar bien.
Odiaba manifestar mi ser tan deficiente ante las personas. Y sin querer, por cubrirme, yo comencé a mentir. Después de encontrarme con Jesús, había un ser que yo odiaba mucho, y ese era yo. Muy a menudo me miraba al espejo. En el rostro no se manifiesta la maldad, la mentira y el engaño, pero en ese rostro estaba escondida tanta maldad que yo aborrecía. Cuando miraba mi rostro, jamás podía ver la maldad y el engaño, pero por dentro era muy sucio. De verdad, yo me odié, yo me aborrecí. Por eso estoy muy agradecido de poder haber entrado en la gracia de Jesús. Mi pensamiento comenzó a chocar con la palabra de Jesús. Yo era un completo pecador, pero Jesús me decía que me había justificado. Tan solo al escuchar superficialmente que había sido justificado gratuitamente, eso me hacía feliz. Y entonces mis pensamientos, mi razón, ya que yo odiaba tanto mi ser, me despojé de mí mismo y me trasladé a la palabra de Jesús. Y eso fue lo mejor que pude hacer. Muy a menudo yo me miro al espejo y yo de verdad en aquel entonces me odiaba tanto. Ante las personas yo me mostraba como alguien que está bien, como alguien que hacía todo bien, pero hacía las cosas malas, mentía e iba a la iglesia aparentando que estaba bien. Y yo odiaba a ese ser mío tan hipócrita. Me aborrecía. Pero yo estaba muy agradecido. No había nadie que me conociese. Solamente mis amigos me conocían bien. Ah, ese Oxu es un mentiroso. Jesús también me conocía muy bien, pero aún así Él me amó. Lo que yo más temí era que mi ser fuese descubierto porque tenía miedo de que me aborreciesen. Pero Jesús no es así. Mi maldad, mi suciedad, mi falta, mi deficiencia, conoce muy bien y aún así Él me amó. Además, me dijo que soy justo. Jesús me llama justo, no solo de boca. Hola, buenos días. Nosotros saludamos así. Tenga salud. ¿Cómo está? No solo de boca. En el corazón de Jesús, de verdad, Él anhelaba que yo tuviese la luz y que yo fuese justo en mi corazón. Por eso Él derramó su sangre en la cruz por mí. Al abrir la Biblia, cuanto más y más yo leía la palabra de Jesús, mi corazón se volvía feliz y contento. 10 veces, 100 veces más de lo que la gente me consideraba, yo era más malo y mentiroso. Pero aún así Jesús me amó y yo estaba muy agradecido al Señor. Mientras yo vivía con Jesús, lo maravilloso es difícil decir que aún yo viva una vida sincera, pero el Señor me ha cuidado. El tiempo que yo vivo con Jesús, tan solo al escuchar que Él me había justificado, eso me hacía tan feliz. Por su sangre Él me rescató. Yo soy una persona que jamás puede ir al cielo,
pero el Señor Jesús me guió para que yo pudiese ir al cielo y me siento agradecido. Un ser tan vil, y perverso y malvado como yo, Jesús me amó y me lavó. Claro, a medida que leía la Biblia, cada día yo descubría el corazón del Señor y mi corazón se acercaba más al Señor y mi forma se iba alumbrando más y más cada día. Y en silencio el Señor fue cambiándome. Jamás pude imaginar, ni en un sueño, que yo sería un predicador del Evangelio. Al principio, cuando recibí el perdón de los pecados, yo quise entregar mi cuerpo a Jesús, pero no tenía nada. Actualmente, $10 es muy poca cantidad. En aquella época era bastante dinero y si yo hubiese tenido $10, me hubiera gustado ofrecérselo al Señor, pero no lo tenía. Pensé muchas veces, voy a ofrecer mi cuerpo porque solo tengo este cuerpo. Y mi corazón, alguien como yo, ¿en dónde puede ser usado? Soy un ser completamente inútil. Yo, en aquel entonces, en Gyeongbuk-sonsan, es una aldea, los pastores de Buong-taegu vinieron una semana para compartir la palabra. Se veían tan santos, se veían tan respetuosos y hermosos. ¿Cómo yo me atrevo a ser pastor?, pensaba. ¿Cómo yo me atrevo a ser como ellos? Jamás lo imaginé. Sin embargo, me encontré con Jesús y Jesús me dijo que yo soy justo. No importa aunque no lo sea de verdad, tan solo por escuchar que soy justo me siento bien. Pasando el tiempo, mi pecado fue lavado. Pasando el tiempo, mi corazón se llenaba de emoción. Después el Señor me permitió entrar al seminario y me abrió el camino para ser un predicador. Jamás yo imaginé ser uno. Simplemente iba a las casas. Había muchas mujeres en aquella época que vivían sin su marido. Por causa de la guerra de Yu-Gi-Oh, muchos hombres murieron. Mi tío también murió en la guerra. En cada casa, mínimo había 1 o 2 hombres que habían muerto en la guerra. Por la gracia de Jesús, cuando yo escuché que fui justificado, tan solo por escuchar que yo fui justificado me sentía bien. Pasando el tiempo, pude aceptar y creer que realmente yo fui justificado por el Señor Jesús. Y simplemente reparaba los techos de las casas y el piso. Eso podía hacer. Y así yo decidí mi corazón para vivir el resto de mi vida. Teniendo mucha edad, en las aldeas están las mujeres sin sus maridos, solas. Y yo pensaba reparar sus techos, el piso. Señora, ya está reparado. Y me iba de su casa con un vaso de agua. Y el piso, la calefacción del piso se apagaba. Entonces se llenaba de humo la habitación. Yo tenía que levantar el piso, colocar las piedras, poner el cemento y decirle a la señora que dejara que se secara el cemento y que no prendiera el fuego hasta que esté bien seco. Y yo me salía de su casa con un vaso de agua y yo era tan feliz.
Ahora tengo mucha edad, pero el Señor me indicó que anuncie el Evangelio. Alguien como yo, ¿cómo puede anunciar el Evangelio? Pero sin querer, Dios me hizo un predicador del Evangelio. Me siento muy agradecido. El culto del domingo ahora se transmite por internet, por canales de televisión. 50 billones de personas están escuchando la palabra. Es algo inimaginable. Y la esperanza de Jesús está llegando en el corazón de aquellas personas. Aunque nosotros seamos deficientes, somos de Jesús. Cuando yo soy de Jesús, verdaderamente, es algo maravilloso. En Hechos capítulo 4 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Es imposible que hasta en una pareja logren tener un mismo corazón y una misma alma. Pero ¿cómo una multitud podía tener un mismo corazón y una misma alma? Por creer en Jesús. En el capítulo 5 aparece Ananías y Zafira. Ellos no tenían la fe. Otras personas entregaban todas sus posesiones sin escatimar y vendían sus terrenos. Pero Ananías y Zafira no tenían la certeza y la seguridad. Si vendemos todo nuestro terreno y nos quedamos sin nada, ¿qué va a suceder? Eso decimos cuando no tenemos la fe. Tendré que responsabilizar cuando no tenga dinero. ¿Por qué? Porque no hay Jesús en el corazón y piensan que ellos tienen que cargar con la dificultad y veían la necesidad de tener dinero. Si mi hijo se enferma o sucede algún problema o si me accidento, ¿qué voy a hacer? Necesito dinero, no puedo entregar todo mi dinero. Debo dejar un poco de dinero. Amados, ¿saben qué bueno es que ustedes no tengan dinero? Al no tener dinero, solamente van a ver a Jesús. Estando enfermos, cuando tienen aflicción, cuando tienen dificultad, solamente podrán ver a Jesús. Pero Ananías y Zafira, el dinero cegó su vista para no poder ver a Jesús. Los demás entregaban todas sus posesiones sin escatimar. ¿Por qué? Porque sabían, si yo entrego todo lo que tengo, me ganaré a Jesús. Y Jesús me dará la felicidad y el gozo que el dinero no me puede dar. Pero Ananías y Zafira no pudieron lograr probar esa felicidad. La paz que viene de Jesús, el gozo, la salud y la felicidad que vienen de Jesús, Ananías y Zafira no pudieron descubrir. Claro está que yo también gasto el dinero, pero más que el dinero, en mí Jesús está obrando y eso es más grande que el dinero. Por eso yo controlo el dinero y siempre busco recibir la gracia de Jesús. Porque Jesús me da una paz, un descanso, me abre el camino que el dinero no me puede dar. Todas las demás personas amaban tanto a Jesús que entregaban al Señor Jesús todas sus posesiones. Ananías y Zafira también amaban a Jesús, pero al igual amaban el dinero. Por eso escondieron una parte del dinero, engañando a los demás y a Jesús. Eran personas muy miserables. Si ellos hubiesen sabido cómo Jesús los iba a bendecir y los iba a amar, ellos no habrían hecho así. Pero el corazón de ellos fluyó hacia el mundo visible. Más que ese mundo visible, existe lo que Jesús nos da, la paz que nos da, el amor que nos da, la fe que nos da,
la esperanza que nos da. Las demás personas se ganaron a Jesús y ofrecieron su dinero a Dios. ¿Por qué? Para poder comprar un buen carro, tenemos que ofrecer el dinero a una agencia. Para poder conseguir una buena casa, debemos de ofrecer dinero. Para comprar una buena comida hay que ofrecer el dinero también. Esas personas compran la casa, el apartamento, pero estas personas ofrecieron dinero para comprar a Jesús. Caminaron junto con Jesús. Ananías y Zafira, en vez de comprar a Jesús, prefirieron más el dinero. Por eso alejaron a Jesús y se quedaron con el dinero. Además, terminaron mintiendo. La multitud que creía era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este buen refri, esta buena lavadora, este buen celular. Entrego todo esto, y si yo puedo ganarme a Jesús, entonces así obtenían la felicidad. Las personas que desconocen esto, por esta causa, alejan a Jesús, como Ananías y Zafira. Hoy en día también, el que tiene a Jesús tiene el mundo entero. Es una persona que tiene el reino de los cielos también. Por eso nosotros, más que otra cosa, estamos al lado de Jesús, cerca de Jesús, hallando la gracia del Señor Jesús. Aquellos que no conocen este mundo se alejan de Jesús por causa del dinero. Ahora Jesús entró en nuestro corazón. Jesús se volvió el dueño de nuestro corazón y de toda nuestra vida. Y Él quiere gobernar toda nuestra vida. Aunque no tengamos una buena licenciatura, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos un talento, no había nada que yo hiciese bien. Por eso yo escogí a Jesús. Y estoy agradecido porque el Señor Jesús siempre está conmigo. Y más adelante también seguirá estando conmigo y me seguirá bendiciendo. Y esa es la esperanza de todos los cristianos. Gracias.